Muy bien, una vez más, bienvenido a esta serie de creencias básicas de parte de la Iglesia de Cristo. Una vez más, les recordamos que estos son estudios bíblicos que nosotros conversamos, dialogamos en la Iglesia, en comunión unos con otros, siempre con su debido respeto. Cada uno comenta como entiende, pero tratamos de llegar bajo una misma norma, que sea la Biblia la que diga la manera correcta en cómo debe ser enseñado. Todos nosotros compartimos nuestros pensamientos y aprendemos juntos o unos con otros. En este caso nosotros queremos conversar un poco sobre la cena del Señor. La cena del Señor es uno de los elementos de la adoración, como mencionamos en el podcast anterior. La cena del Señor es justamente una de esas partes de la adoración donde hemos tenido las mayores discrepancias en la iglesia del Señor, justamente. Porque, mire, nadie discute de cómo se debe orar. Todo el mundo sabe que primero hay que hacer un encabezado, un principio, dándole las gracias a Dios y darle honra y honor a su lugar como Padre de todas las cosas, la santidad que tiene, y terminar con que la oración debe ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El contenido de la oración siempre debe ir con moderación y no debe ser palabras formuladas. En cuanto a los cantos, sabemos que debe ser a capela. La Biblia no aprueba los instrumentos musicales. Y la ofrenda, sabemos cómo es el concepto de la ofrenda. Entender que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. La enseñanza se sabe de la manera que tiene que ser formulada por medio de las escrituras y no por palabras propias de la persona. En la cena del Señor tenemos las mayores discrepancias, ¿como cuáles? De que el pan es con levadura o es sin levadura, que si debe ser casero o debe ser comprado, que si hay que ponerlo en la bandeja partido o tiene que ser completo, que si debe llevar sal o si no debe llevar sal, que si tiene aceite o que si no tiene aceite, el tipo de harina, también que si el fruto de la vid debe ser vino o necesariamente es jugo de uva. En cuanto al recipiente, que es una copa o tiene que ser varias copas. En cuanto a la ocasión, que si tiene que ser antes del culto, después de la prédica, o cuando todos tengan su recipiente en la mano, es cuando todos deben participar, porque dice esperaos. En cuanto al día, que si tiene que ser domingo o tiene que ser lunes. Entonces, muchas de estas cosas justamente piensan la mayoría de los hermanos en la iglesia en cuanto a la cena del Señor. Para algunos es ofensivo que no se participe de la cena del Señor de la manera que lo ha aprendido tradicionalmente, se le ha enseñado. Pero hay que aprender esto. La cena del Señor o el partimiento del pan inicia a partir de la Pascua, porque es en la Pascua la que el Señor se encuentra con sus discípulos celebrando, y es aquí que Él aprovecha para darle un sentido diferente y enseñar lo que es la cena o el partimiento del pan. Entonces, es fundamental, ¿no? Es bastante fundamental. ¿Qué pan tenía el Señor Jesús? Bueno, el pan que se usaba en la Pascua. Pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque era para que ellos comprendieran de que fue tan rápido el proceso de salir de Egipto que no tuvieron tiempo para leudar el pan. Entonces, por eso, pan sin levadura. También, ¿qué copa usó? Bueno, las copas de la tradición de la Pascua. Se ha dicho que en la Pascua los judíos participaban de 4 tazas. De 4 tazas. En el libro de Lucas, en su capítulo 22, menciona dos copas. Miren el versículo 17
tomó la copa, dio gracias. Y en el versículo 20 otra vez, después que hubo cenado, o sea, tomó el pan, él toma otra copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Lucas registra la tercera y la cuarta copa. Entonces, para aquel que pregunta si debe ser una copa, debería entonces tomar primero una copa, tomar el pan y luego otra copa, si al menos quiere hacerlo de la manera exacta como el texto menciona. Entonces, ¿qué está mencionando Lucas? Que bueno, recordando, el Señor Jesús estaba participando de la Pascua conforme a la tradición y él tomó de esas copas, la copa de acción de gracias y también la cuarta copa, a la que le da el significado de esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mi pregunta es la siguiente: ¿acaso es la copa más importante que lo que hay dentro? ¿Fue exactamente la copa el significado de su nuevo pacto? No, nunca fue la copa. Él estaba usando una figura llamada metonimia. Está designando algo, pero lo real es lo que está dentro. Entonces, lo real es el contenido. Entonces, el contenido es lo que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de un nuevo pacto por la cual fue derramada. Entonces, la copa no es importante. La copa no es importante. Porque si alguien me quiere decir, mira, hermano, tiene que ser una copa. Porque Jesús dijo esta copa. Bueno, ok. Si tú quieres agarrar el pasaje de manera literal, de que esa copa fue esa copa la que el Señor señaló, diciendo, esa copa es el nuevo pacto. Y todos participaron de ella. Entonces, yo quiero esa copa. A mí no me vaya a dar copitas, ni aunque sea una copa por allí que usted compre y todos tengamos que beber de esa. No, tampoco quiero. Yo quiero la copa que el Señor Jesucristo tenía en su mano. Ahora, ¿dónde está esa copa? Si era literal, entonces a Dios se le escapó de la manera en cómo todos los cristianos participaríamos del partimiento del pan. Porque ¿cómo haríamos todos para participar de una sola copa? La copa que el Señor Jesús tuviese en su mano. Tendría que un mes viajar a una parte y todos participar de ella, turnarnos un domingo uno, un domingo otro, pero ahí estaríamos infringiendo el participar cada domingo. De manera que no es literal el pasaje. Lo importante es el contenido, darle el valor al contenido. El significado que el Señor le da. Se ha dicho que la Iglesia de Cristo utilizó en el pasado una sola copa, pero se dejó de utilizar a causa de muchas enfermedades que se pagó a raíz de participar de una sola copa. Entonces se optó por varias copitas por una cuestión de salud, lo cual está bien, no veo ningún problema en eso. En cuanto al día, es domingo. ¿Por qué? Porque Lucas registra el día, primer día de la semana. Algunos tienen problema con Hechos capítulo 20, versículo 7, y toman el día que se participó de la cena del Señor como domingo, pero lo usan tomando en cuenta la manera en que los judíos contaban los días. Un día empezaba 6 de la mañana y terminaba 6 de la tarde, cosas así. No obstante, realmente Lucas utiliza el sistema romano para contar los días. Entonces hay que respetar la regla o la norma que utiliza el escritor. En este caso Lucas usó el sistema romano. Entonces, tranquilamente a la medianoche está hablando de la noche, y eso es como nosotros hoy día, de la misma manera que contamos los días. Entonces, ellos participaron del día domingo, no un día lunes. Aquí el mayor problema también, que si es fruto de la vid
hace referencia a un vino embriagante o a un vino de bendición. Sabemos que la vid hace referencia a las uvas. La pregunta es si era un vino embriagante de tipo narcótico o era un vino de bendición. La Biblia menciona dos clases de vino. El vino embriagante menciona Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35, Isaías capítulo 5, versículo 22, de la cual menciona que debemos alejarnos del vino cuando sonrojea. Entonces, hay del que yerra, dice. Hay del que se hace el valiente para mezclar bebidas. Entonces, ese vino embriagante es el que nosotros los cristianos debemos estar lejos de él. Y luego la Biblia hace también un intercambio en vino de bendición. ¿Cuál es el vino de bendición? El vino de bendición, aparentemente, es el fruto de la vid. El fruto de la vid. El jugo de uva. Es el vino de bendición. Ese vino embriagante fue el que tomó Noé y tomó Lot. Fue un jugo que llegó a fermentarse muy rápido. Pero aún así, ojo con esto, fue un vino que alcanzó un grado de fermentación del 10 al 15%. De manera natural. No fue un vino industrial. Hoy día usted se va a la barrotería, se va a la despensa, se va a la bodega y usted va y compra vino, es un vino industrial. Ese vino alcanza el 95% de alcohol, teniendo en cuenta que para los días de Cristo el alcohol, como hoy nosotros lo entendemos, no existía. ¿Por qué? Porque la destilación o el proceso de destilar el alcohol, o conocido como alcohol, es un proceso que inicia en el periodo medieval con los árabes. Es una palabra árabe, porque ellos son los que inventan el proceso de destilación. Entonces, para los días de Cristo, la gente, si tomaba el vino embriagante, en tipo narcótico, lo tomaban, pero con un grado de fermentación de 10 al 15%. Y si en ese tiempo se decía que era peligroso, y la Biblia advierte a los fieles mantenerse lejos de él, cuánto más hoy el vino que es industrial. Entonces, si yo voy a defender que la Biblia dice vino para participar, fruto de la vid, vino, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué parte de la escritura me dice vino? Ni siquiera dice vino, sino que dice tomando la copa, dice Lucas, tomando la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Primero no menciona en el caso de Lucas. Y en 1 Corintios capítulo 11 también menciona: esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, que es donde se instituye, menciona fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid. ¿Entender esto? La Biblia no dice primero, tomen vino, mucho menos un vino de marca X. Porque en primer lugar yo no veo que mencione vino. Y en segundo lugar, ellos no se fueron a comprar un vino de la barrotería para participar en la cena del Señor. Pero alguien dirá, bueno, pero es que en ese tiempo no se podía conservar el jugo. Entonces ellos no tenían heladera o nevera, una manera de refrigerar los alimentos. Bueno, eso está es totalmente falso. ¿Por qué? Porque había mecanismos ya para conservar el jugo de uva. Por ejemplo, el antiguo estadista romano Catón dice lo siguiente:
Si quieres tener mosto, o sea, jugo de uva, esta era otra manera también como le llamaban mosto, jugo de uva todo el año, pon jugo de uva en un ánfora, que es un recipiente mayormente de barro, séllalo con un corcho con brea, húndelo en un estanque de peces, después de 30 días sácalo y será jugo de uva durante todo un año. Eso menciona en su libro de Agricultura 120, el número romano. Bueno, entonces evidentemente sí había una manera de cómo preservar el jugo de uva. No es que tampoco eran tan ermitaños, ese es otro problema. Nosotros creemos que la heladera o la manera de conservar los alimentos es un sistema nuevo de nuestra época. Que los antiguos eran como cavernícolas y no sabían cómo hacer las cosas. Pues no. Recuerde, ellos aprendieron primero a vivir en una cultura bastante civilizada aquel entonces, la cultura egipcia. Convivieron con los babilonios, aprendieron de los medos y los persas, los griegos y también los romanos. Civilizaciones muy avanzadas para aquel entonces. Así que no eran tampoco ermitaños como uno a veces cree. Por eso decíamos también, el vino de bendición que menciona Deuteronomio capítulo 11, versículos 14 y 15, algunas veces se intercambia con mosto en el Antiguo Testamento. O vino nuevo, es decir, vino dulce. Números capítulo 18, versículo 12, Jueces capítulo 9, versículo 13 y Salmos capítulo 4, versículo 7. También ellos, para mencionar algo bastante interesante, es que ellos también ponían el jugo y lo hervían para sacarle el gluten. Y así también lo conservaban durante todo el año. Si queremos nosotros participar de algo más exacto a la práctica antigua, ¿qué deberíamos hacer? Por sentido común deberíamos entonces comprar uvas, exprimirlas y en el momento tomarlo. Ese sería el sentido común. No ir a la barrotería, comprar vino de marca X y participar en la cena del Señor. Porque eso no hacían ellos. Ni siquiera había esos vinos industriales con un 95% de alcohol. Entonces, si quiero hacerlo de la manera más antigua, ese sería el mecanismo. Pero si yo quiero hacerlo también de la manera más sabia, entonces voy y compro el fruto de la vid. Ahora, quiero dejar algo claro. ¿Qué pasa en un momento que vamos a participar de la cena del Señor y el hermano que está a cargo de traer el fruto de la vid se olvida y no hay cerca para ir a comprar? Bueno, en ese caso, compre un frasco de vino de uva, participe, pequeña porción, siempre teniendo en cuenta de que usted está participando para la cena del Señor, usted está recordando al Señor Jesús. Ese otro detalle, cuando participamos de la cena del Señor, en vez de tener comunión con el Señor, pensando en el Señor y la comunión con los hermanos y con su espíritu, estamos pensando ese pan tenía tal cosa, que si ese fruto de la vid estaba muy dulce, que si el vino estaba muy fermentado. Empezamos a quejarnos. Entonces, otra vez, aunque estén los elementos exactos que la Biblia no menciona, otra vez, si no estamos mentalizados, participando de la manera correcta, tampoco estamos cumpliendo con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero mencionar? Al que quiero llegar, perdón. No condene a un hermano, a unos hermanos que participan usando fruto de la vid o jugo. No lo condene. No se atreva a poner palabras de sí, tiene que ser vino, porque primero usted no podrá mostrar un versículo que diga vino porque no existe ese texto. Pero si usted cree que tiene que participar con vino, bueno, hágalo. Hágalo. Lo importante entre lo uno y lo otro es que lo haga teniendo en cuenta en cumplir con el mandamiento del Señor. Pero por favor, no nos quejéis los unos de los otros, sino aprender a convivir en paz. Ahora, que alguien quiera usar
el asunto de que si porque en la cena del Señor se usa un vino industrial con un 95% de alcohol y eso a mí me da permiso para yo tomar, eso es algo vergonzoso. Para llamarnos cristianos, eso es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una licencia por medio de un acto sagrado para que a mí me dé permiso para una vida eh, desenfrenada, una vida vil y una vida bastante baja. Porque yo no veo tampoco en la escritura que el Señor Jesús y los discípulos también, después de estar cansados de un día de evangelismo y de trabajo, se sentaban entre ellos a tirarse unas copitas. Eso sería una gran blasfemia. Entonces tengamos respeto hacia el Señor y hacia la obra de los santos hombres como los apóstoles y los primeros cristianos. Entonces, ese sería ya buscar una excusa para hacer algo. Si ese fuera el caso de que yo busco una licencia, bueno, alguien podría decir, hay otras cosas en la Biblia que no se menciona y serían entonces algo que la Biblia daría permiso, pero sabemos que eso no ocurre. Entonces, la cena del Señor es uno de esos actos de adoración en lo que tenemos mayor discrepancia. Pero tenemos que aprender a corregir eso, estudiar, enfocarnos más y comprender realmente qué es lo que la Biblia nos enseña. Que Dios le bendiga.